Buenos días, tardes, noches. Hace un par de días, el individuo que veis en pantalla hizo un directo de casi 6 horas reaccionando a mi vídeo episodio 1 de la nada a algo parte 1. Honestamente, yo ni siquiera sabía de la existencia de este sujeto hasta hace unas 2 semanas, cuando Jolulipa tuvo un conflicto con él en el cual yo no quise meterme y respecto al cual yo no dije absolutamente nada. No obstante, el sujeto empezó a mencionarme y a insultarme de forma totalmente gratuita sin que yo hubiera entrado en contacto con él ni me hubiera referido a él en ningún momento. Y finalmente, como digo, ayer volvió a citarme otra vez y me avisó de su directo de casi 6 horas sobre mi vídeo. Por lo general, no perdería mi tiempo comentando un vídeo de alguien que, además de insultarme e insultar a personas que conozco repetidas veces de manera totalmente gratuita. Y me sorprende que aquí este idiota. Estoy asqueado de este idiota. Presenta unos argumentos ridículos que expone de manera extremadamente torpe y da a entender que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Entonces os preguntaréis por qué me molesto en comentar su directo. Pues lo hago sobre todo porque el directo que me ha dedicado este personaje me da la oportunidad de hablar de una clase de ignorante muy habitual en YouTube, respecto a la cual me gustaría alertar a cualquiera que vea este vídeo. Veréis, los argumentos de este individuo son tan malos como los de Ángel Rodríguez o los del Filopalomo, o en algunos casos incluso peores. Pero mientras Ángel Rodríguez o el Filopalomo intentan hablarle a su público en un lenguaje muy básico y divulgativo, este sujeto adorna su excremento argumental con un envoltorio pseudointelectual que puede obnubilar a algunas personas. Componentes que sintetizan el sistema operativo en el cual los operadores materiales sintetizan la identidad formal de esto. Y además, el famoso efecto Dunning-Kruger es especialmente notable en este personaje, hasta el punto en que se dedica a dar discursos delirantes a su audiencia sobre cómo él será el filósofo más importante de la historia. Cuando les dije que yo voy a ser como Kant, yo les dije que para el que sigan pensando todos van a tener que pasar por sobre mí. Y ahora entienden a qué demonios me refiero con eso. Todo va a cambiar cuando mi prédica se haga conocida. Las matemáticas, la física, absolutamente todo. Y cuando todo tenga que pasar por mí, por mucho que me odien, sus hijos van a leer mis libros y van a decir y van a citarme así ustedes me desprecien, miserable vil cohorte de pasguatos. Y todo ese citacionismo y tratadismo el cual ustedes hacen dependiente para el pensar, aquí se demuestra que alguien que nunca fue a la escuela es capaz de desafiar hasta los más importantes pensadores que han existido. Cualquier persona inteligente sentiría vergüenza ajena ante un personaje así. El problema es que este tipo de sujetos en los que el Dunning-Kruger es tan extremo aparentan tanta confianza en sí mismos que por desgracia esto puede ser atractivo para otras personas con menor sentido crítico, las cuales pueden llegar a pensar que alguien que se masturba tanto con su propia imagen y que se cree tan importante quizás sea lo que dice ser. Entonces, el propósito principal de este vídeo es el de ayudar a la gente a detectar cuando un personaje de este tipo no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, a pesar de toda la palabrería aparentemente sofisticada con la que decora la diarrea que le sale por la boca. Para hacerlo voy a mostrar una pequeña selección de algunas burradas que dice este personaje en su directo de 6 horas. Yo tengo un video para el que le interese titulado El fin de la lógica formal. Bueno, en ese video desautorizo cualquier posibilidad del uso de la lógica formal para demostrar algo. Porque la lógica formal tiene el mismo problema que tienen las matemáticas, que tiene la lengua, que tiene el pensamiento del hombre. Que como la lógica formal abstrae argumentos y no es la substancia de la realidad, como implica la lógica formal, entonces para que se puedan usar las letras que aquí están presentes, se tienen que demostrar. De lo contrario se están asumiendo.
Y, como se supone que esa es la función de la lógica formal, entonces, ¿qué sucede? Que para que la lógica formal demuestre algo, antes se tiene que haber demostrado algo para que la lógica formal lo demuestre, lo que la convierte en una herramienta inútil. Es decir, estamos ante un sujeto que desautoriza cualquier posibilidad de la lógica formal de demostrar algo. Y no contento con ello, dice que el motivo es que la lógica formal tiene el mismo problema que tienen las matemáticas, la lengua y el pensamiento del hombre. Así que está diciendo que tampoco con las matemáticas o con el lenguaje se puede demostrar nada. Irónicamente, él mismo afirma estar demostrando cosas con sus vídeos. Aquí se demuestra que alguien que nunca fue a la escuela... Pero ¿cómo está demostrando eso? ¿Hablando? ¿No dice que la lengua no puede demostrar nada? Podría intentar demostrarlo con eructos, tal vez. De hecho, he observado que en ese vídeo suyo contra la lógica formal también habla. Pero ¿de qué le sirve hablar si ya admite que no puede demostrar nada con la lengua? Ni con la lógica ni con las matemáticas. Y bueno, dice que el pensamiento del hombre tampoco sirve para demostrar nada, porque le atribuye el mismo problema que le atribuye a la lógica formal. Así que a menos que él esté usando otro pensamiento que no sea el pensamiento del hombre, no sé, quizá por ejemplo él está usando el pensamiento del burro, pero como no sea así, no veo cómo espera alcanzar alguna conclusión válida. En todo caso, obviamente sus discursos contra la lógica formal son ridículos. Este personaje simplemente se ha dado cuenta de algo de lo que ya se habían dado cuenta muchos antes que él. Y es que cuando razonamos todos partimos de axiomas que asumimos como intuiciones y que no son demostrables en sí mismos. Y esta chorrada de la que se da cuenta cualquier estudiante de filosofía es algo que él en sus delirios de grandeza pretende hacer pasar por un gran descubrimiento suyo. Por otra parte, este personaje no solamente es muy torpe en filosofía, sino también en otras materias. Por ejemplo, como en mi vídeo yo hablo de física, el individuo también intentó hablar de física, pero al hacerlo soltaba las siguientes burradas. Son fuerzas, la fuerza es energía. Y si me vas a decir, no, la fuerza no es energía, ¿cómo definimos fuerza? La fuerza se define como una magnitud que produce un efecto en un determinado objeto o en un determinado espacio. Si no es materia, como por ejemplo una onda de choque, ¿qué es? Es energía. Fuerzas son energías. Pues vos, puto, ¿ya ves cómo no te escapas de mi prédica, hijo de la chingada? Bien, el hecho de que diga esta estupidez ya nos demuestra que sus conocimientos de física están por debajo del nivel de cualquiera que haya ido al instituto y haya prestado un poco de atención. En física, fuerza y energía son dos cosas claramente distintas y diferenciables. La fuerza se mide en newtons y es igual a masa por aceleración. La energía se mide en julios y es igual a fuerza por distancia. Por lo tanto, energía no es igual a fuerza. Le bastaba con haber buscado fuerza en la Wikipedia. En física clásica, la fuerza es un fenómeno que modifica el movimiento de un cuerpo. Lo acelera, frena, cambia de sentido, etc., o bien lo deforma. Las fuerzas pueden representarse mediante vectores, ya que poseen magnitud y dirección. No debe confundirse el concepto de fuerza con el esfuerzo o la energía. Pues bien, esto es exactamente lo que hace el personaje. Confunde fuerza con energía. Nos dice que fuerza es energía. Y bueno, los que hayáis aguantado hasta aquí os merecéis un premio, porque ahora viene lo más estúpido que dice este individuo en el ámbito científico. Voy a poner esta imagen un momento, porque aquí me gustaría comentar una cosa sobre esto. Se supone que esto es el universo, ¿de acuerdo? Esta imagen se supone que es el universo observable. Muy bien, no necesito mostrarla. Bueno, de hecho sí, la voy a dejar. Si algo explota, no tiene esta forma. Si algo explota, cuando explota y no tiene nada que lo detenga y es homogéneo en todas las direcciones, esta forma no tiene sentido. Tendría que ser un círculo perfecto. Porque
no habría nada realmente que impidiese una manifestación, que algo que detuviese la forma del universo, básicamente. Si tú haces explotar algo desde un centro, por ejemplo, y a partir de ahí todo surge, no habría nada que lo detuviese en el contexto en el cual surge el universo, y entonces esta forma no tiene sentido, porque está achatada. Tendría que ser un círculo perfecto. ¿Por qué? No tiene forma de huevo, tiene forma como de una esfera que alguien aplastó. Esta forma no tiene sustento ni sentido. Tiene forma elipse, gracias, una elipse. Algo que explota sin nada que lo detenga no debería de tener esta forma. Vamos a ver, idiota, esto que estás viendo, esta forma que estás viendo, es una proyección bidimensional de una radiación que llegaría de todas direcciones. Que digas que esta forma no tendría que verse así es literalmente tan estúpido como que alguien vea un mapamundi con la proyección de Mercator y diga, esto no tendría que verse así porque la Tierra es una esfera. ¿Por qué se ve con esta forma? Porque es una proyección bidimensional con esa forma. El cosmólogo Adolf Lu de la Universidad de California, Berkeley, nos explica que cada punto del mapa corresponde a una dirección en el espacio. Si quieres ser técnico, idealmente los datos se podrían situar en el interior de una esfera y tú mirarías desde dentro. Y de hecho nos comenta precisamente que cualquier persona con experiencia con los mapas de la proyección de Mercator sacarían de ese mapa de la radiación de fondo toda la información que daría un globo. Y lo mismo nos dice el cosmólogo Brian Powell, como podéis ver en pantalla, y por cierto adjunto el link en la descripción de este vídeo. Siguiendo con su ineptitud en el ámbito científico, posteriormente intenta criticar también el hecho de que yo diga que la abundancia de elementos ligeros es una evidencia que apunta a favor del Big Bang. Veámoslo. Carajo, continuemos. Evidencia que demuestre por sí misma un surgimiento ex nihilo. El paso de la nada a algo no se demuestra con esto. Y lo mismo pasa con otras evidencias del Big Bang, como por ejemplo la abundancia de elementos ligeros que coincide con las predicciones de la teoría del Big Bang. Es decir, se ha coincide si no tomamos en cuenta la antimateria, el problema de la isonomía o de la isotropía, que básicamente ese problema implica que no hay suficiente materia en el universo para explicar la existencia del universo, y si así te quieras cargar la materia oscura o la energía oscura, tienes el problema todavía de la antimateria, lo cual no coincide con las predicciones, y de hecho creo que hasta el propio Stephen Hawking habla al respecto de esta problemática. Así que no hay una coincidencia, y justo por eso se propone la materia oscura y la energía oscura. Y digo, si te la quieres cargar igual, ¿dónde demonios está la antimateria? De acuerdo, continuemos. Se ha calculado que solamente durante los 3 primeros minutos desde el Big Bang, la temperatura y la densidad eran lo suficientemente altas como para que tuvieran lugar reacciones de fusión nuclear y que se formasen los núcleos de ciertos elementos, como el helio. Recordemos que no se necesita el surgimiento del universo para que esto ocurra, porque eso ocurre en estrellas también y en ambientes muy calientes, con mucha presión y muy específicos. Pero esto que él menta no necesita del origen del universo necesariamente. Eso ocurre en estrellas y podría ocurrir en contextos desconocidos. Hay muchas cosas que no conocemos. Igual y podría haber algo así como un agujero negro que libere una especie de calor que produzca algo como eso, yo qué sé. Bien, en respuesta a esto que acaba de decir, me basta con responderle que la abundancia de elementos ligeros está comúnmente aceptada por los físicos como una de las evidencias que apunta hacia el Big Bang, siendo eso exactamente lo que dije en mi vídeo.
Y obviamente los físicos que dicen esto ya tienen en cuenta todos esos fenómenos de los que ha hablado este individuo. ¿O acaso este personaje piensa que los físicos que afirman que la nucleosíntesis primordial es una evidencia del Big Bang no saben que dentro de las estrellas tienen lugar reacciones de fusión? Obviamente lo saben. Y obviamente sus cálculos ya tienen eso en cuenta. Los cálculos por los que dicen que la nucleosíntesis apunta hacia el Big Bang ya tienen en cuenta las cosas obvias que este tipo está mencionando. Pero nuevamente, en su egolatría, él piensa estar dándose cuenta de algo de lo que los físicos no se han percatado. Y por cierto, no me creáis a mí respecto a esto, podéis escuchar al doctor Javier Santaolalla. Comienza la nucleogénesis. Así es, con esa proporción de neutrones, en torno al 13%, se pueden crear hasta un 25% de núcleos de helio, dando lugar al conocido equilibrio 25% helio, 75% hidrógeno que se dio desde el inicio del universo. Este último dato, el de la abundancia relativa de núcleos de hidrógeno y helio, es una potentísima predicción del modelo estándar de partículas y tuvo una influencia histórica muy importante para la aceptación de la teoría del Big Bang, y es que encaja perfectamente con la observación en las galaxias de la abundancia de hidrógeno y helio. Este modelo predice que solamente fueron los núcleos de helio e hidrógeno, junto con los de los átomos de tritio y deuterio, los que se crearon durante la nucleogénesis, mientras que el resto de elementos se cocinan en el interior de las estrellas y en las supernovas. Bien, como veis, el doctor en física Javier Santaolalla dice que encaja perfectamente, mientras este individuo analfabeto dice que no hay una coincidencia. Y os aseguro que podría poner muchas más estupideces que dijo este analfabeto respecto a cuestiones científicas a lo largo de su directo de 6 horas. Pero para resumir os podéis quedar, por ejemplo, con esta burrada que dice respecto al Big Bang. El Big Bang es lo contrario de la hipótesis del mundo estático. No, el Big Bang es una estupidez directamente. Literalmente el argumento del Big Bang es que como dentro del universo hay explosiones, y estas explosiones causan cosas, entonces el universo debió de surgir por una explosión. Lo bueno de que este personaje hable de ciencia en ese directo es que a pesar del lenguaje aparentemente técnico y sofisticado que usa en algunas partes del mismo, los operadores que implican la síntesis del sistema que identitariza la forma del objeto, y que, como he dicho, puede engañar a algunas personas haciéndoles creer que sabe algo, al tener que hablar aquí de cosas comprobables, cualquier persona con conocimientos muy básicos puede constatar que el idiota está improvisando, que habla sin ningún rigor y que se equivoca constantemente en cosas muy elementales. Un átomo de helio, si yo le meto un protón, el átomo de helio desaparece y se convierte en un átomo de hidrógeno. No, imbécil, es al revés, porque el hidrógeno es el que tiene un protón y el helio es el que tiene 2 protones. Y además no estás teniendo en cuenta los neutrones. Los átomos de helio tienen como mínimo un neutrón. Bien, ahora sí que ya considero demostrada la profunda ignorancia de este individuo en materia científica, por lo que podemos pasar a las cuestiones filosóficas. Pero antes de que escuchéis cualquiera de los argumentos de este payaso, quiero recordaros que él defiende que la lógica formal no puede demostrar nada y que las matemáticas, la lengua y el pensamiento humano tienen el mismo problema que la lógica formal, por lo que tampoco pueden demostrar nada. Así que cuando veáis que el idiota intente demostrar algo con palabras, con argumentos lógicos o usando el pensamiento humano, recordad que estará siendo incongruente con su propia filosofía. En todo caso, básicamente las críticas principales que hizo a mi vídeo eran que yo supuestamente no definía conceptos como la nada o el tiempo. Porque en el video se trata fundamentalmente si de la nada puede salir algo, pero nunca se define qué es la nada. Va a pasar lo mismo con el tiempo. No hay una definición de este sujeto del tiempo que tenga su respectiva
explicitación. En los primeros minutos de mi vídeo yo doy a entender de forma muy clara que por nada me refiero a ausencia total de seres, y que cuando hablo del tiempo tomo la concepción del mismo que lo liga a la idea de cambio, diciendo que consideraremos que hay tiempo en la medida en la que hay cambio. Así que con lo que digo en el vídeo creo que ya dejo muy claro en qué sentido estoy diciendo nada y en qué sentido estoy diciendo tiempo. También me hace otras críticas bastante estúpidas que derivan de no entender cuál es el propósito de mi vídeo. De hecho, como veremos más adelante, el individuo en cuestión tiene muy serios problemas de comprensión, y durante todo el directo está más perdido que un pulpo en un garaje sin entender lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Por ejemplo, él insiste en que todo lo que explico en mi vídeo sobre distintos modelos de universo no tiene nada que ver con el tema del vídeo. Se está hablando de si se puede pasar de la nada a algo, ¿no? Ahorita, estamos en el minuto 4:10. Del minuto 4:28 hasta el minuto 27 vamos a ver modelos de universos que no tienen putas nada que ver con el tema. No tienen nada que ver con lo que se está disputando. Él dice que el título del vídeo es De la nada a algo y que por lo tanto no tiene sentido que yo me ponga a hablar del Big Bang, del teorema Bordeguth-Vilenkin, del finitismo temporal y de otras cosas que él dice que no tienen nada que ver con el tema de la nada a algo. Pero es que lo que no entiende el imbécil es que la relación entre esas cosas no la estoy poniendo yo. De hecho, yo precisamente a lo largo del vídeo defiendo que las pruebas del Big Bang no demuestran ni que el tiempo sea finito ni que haya habido un salto de la nada a algo. ¿Por qué menciono el Big Bang y todas esas cosas entonces? Muy sencillo, lo hago porque hay otros que sí que dicen que esas cosas están relacionadas con un salto de la nada a algo. Y para responderles tengo que explicar lo que dicen y explicar cómo intentan argumentarlo. Y por cierto, para que veáis que no me lo invento, si queréis ver un ejemplo de alguien relacionando las evidencias del Big Bang con la cuestión de que salga algo de la nada, aquí tenéis, por poner un solo ejemplo, el caso de Dante Urbina. Bien, primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. La prueba de esta premisa viene desde el análisis filosófico del principio que de la nada, nada sale. Si comienza a existir y no es producto de ninguna causa antecedente, habría que afirmar que salió de la nada y por nada. Esto nos lleva a la premisa 2. El universo comenzó a existir. El teorema de singularidad espaciotemporal nos dice que el conjunto de la materia y la energía vinieron a la existencia junto con el tiempo y el espacio mismos. Entonces, luego de la singularidad del Big Bang está todo el conjunto de tiempo y espacio. Otra cosa de la que el analfabeto me acusa en el vídeo es de que al final yo digo que no sé si el tiempo es finito o infinito hacia el pasado, y que para decir que no lo sé podría haber hecho un vídeo más corto, diciendo simplemente que no lo sé. Entonces, todo esto para decir... ¿Quién sabe? Hijo, haz un video de 2 minutos entonces. Y ya, simplemente di no sé. Es que tan difícil es. Pero en este caso lo que el idiota no comprende es que no es lo mismo hacer un vídeo diciendo simplemente no sé si el tiempo es finito hacia el pasado, que hacer un vídeo explicando por qué ciertos argumentos no sirven para defender que el tiempo sea finito hacia el pasado. Por mucho que mi posición siga siendo que no lo sé. En el segundo caso, además de decir que no lo sé, también estoy explicando por qué no funcionan ciertos argumentos del finitismo temporal. En todo caso, volviendo a su crítica principal, como ya he dicho antes, él me acusa de no dar una definición de nada, cuando claramente yo sí explico en el vídeo en qué sentido estoy usando esa palabra. Por otra parte, y por estúpido que suene, él dice literalmente que la nada es algo.
porque la nada es algo, paradójicamente. Es decir, cae en ese disparate filosófico llamado sustancialización de la nada, que ya expliqué en mi vídeo de la nada a algo parte 2, al cual os remito por si queréis ver una explicación detallada sobre por qué la postura de este personaje es estúpida. Posteriormente también critica lo que él llama la acepción popular del concepto nada, que según él consistiría en definir la nada como ausencia de todo. Aquí se toma la nada en su acepción popular, es decir, la nada es ausencia de todo. Esta definición no tiene ni el más mínimo puto sentido. Lo cierto es que yo más bien habría dicho ausencia de cualquier cosa, o ausencia total de seres, como dije en el vídeo, en lugar de decir ausencia de todo, porque creo que esto último puede caer en ambigüedades. Pero no importa, el caso es que él dice que esa definición, ausencia de todo, no tiene sentido, y así es como intenta explicar por qué. Aquí se toma la nada en su acepción popular, es decir, la nada es ausencia de todo. Esta definición no tiene ni el más mínimo puto sentido. ¿Por qué? Porque está atando el inverso antipódico identitario de la forma de la nada en un contexto necesario dentro del sistema operativo que sintetiza la forma de esa nada para que la nada se manifieste. A veces comienzo una frase y no sé a dónde va a dar, solo espero encontrar qué decir. He visto que en su directo hay un comentario en el que le dicen: no estoy seguro de entender el por qué es un sinsentido que nada sea ausencia de todo según tu explicación. No quiero joderte, pero a ver si me lo puedes explicar con peras y manzanas. Vemos que el tipo que le ha hecho la pregunta ha sido muy educado y muy prudente con el ánimo de no enfadar a este personaje, porque ya hemos visto que a la mínima empieza a insultar. Y este es otro problema que tienen este tipo de personajes en los que el efecto Dunning-Kruger es tan evidente. Tienen tanta confianza en sí mismos y son tan agresivos ante cualquier cuestionamiento de lo que están diciendo, que hay gente a su alrededor que parece tener miedo de decirle que lo que está diciendo es directamente una gilipollez. No obstante, y a pesar de su buena educación y su amabilidad, como cabía esperar, esta persona recibió un comentario maleducado hasta el punto en que tuvo que responder esto. Precisamente porque no entiendo aquella explicación que da en el vídeo es que pedí que me explicaras con peras y manzanas. ¿Por qué le preguntaría sobre algo que sé está equivocado? Para eso le refuto y ya está. Si no se siente en la disposición de ayudarme o de hecho dice pura palabrería, entonces respóndame directamente y ya. Hasta le pregunté por lecturas accesorias al tema para no molestarlo demasiado, maleducado. Pues bien, ahora que ya hemos visto su incompetencia en filosofía y en ciencia, todavía nos queda ver algo peor, su nula capacidad para escuchar. Por ejemplo, fijaos muy bien en lo que dije en esta parte del vídeo que él va a escuchar y fijaos en cómo lo entiende él. A ver, vamos a dejarlo hablar otro rato. Tuvo lugar ese fenómeno que llamamos Big Bang, y que parece que no podemos saber lo que sucedió antes de ese fenómeno. Pero en principio ello no nos legitima racionalmente a afirmar que no hubo un antes de ese fenómeno, y que el tiempo empezó con el Big Bang. De la misma manera... Vean otra vez, el tiempo empezó. Ah, vaya, señores, entonces, qué curioso. Entonces, antes del Big Bang no podemos decir nada, pero sí podemos decir que el tiempo empezó. Como veis, lo que yo digo claramente en el vídeo es que el fenómeno del Big Bang y el hecho de que parece que no podemos saber lo que sucedió antes de ese fenómeno no nos legitima racionalmente a afirmar que el tiempo empezó con el Big Bang. Es decir, lo que estoy diciendo en ese punto es que en base a esa observación no estamos legitimados a afirmar
que el tiempo empezó con el Big Bang. Pero este personaje no se entera de lo que he dicho y lo entiende literalmente al revés. Entiende que yo estoy diciendo en ese punto que el tiempo empezó con el Big Bang. Lo cual, por cierto, es algo que no niego categóricamente, pero el caso es que no lo estoy afirmando en ese punto, como él pretende. Estoy diciendo justo lo contrario, estoy diciendo que no estamos legitimados a afirmar tal cosa en base a esa observación, pero él lo entiende al revés. Veamos otro caso en el que claramente no entiende lo que estoy diciendo. Si entendemos el tiempo como lo han hecho muchos filósofos, es decir, si entendemos que hay tiempo en la medida en la que hay cambio en la... ¿Saben? Me parece algo curioso, porque si ustedes se van a leer los comentarios, verán que alguien le aplica este argumento y lo critica diciendo que es inválido. Y déjenme explico. Este sujeto dice, como lo han entendido los filósofos. Voy a dar un solo contraejemplo que va a refutar esto, porque parece que dice que universalmente los filósofos concordaban con esto. Santo Agustín de Hipona dice, si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Entonces, si decimos los filósofos como una universalidad, pues termina eso refutado porque no todos los filósofos o sabían qué era el tiempo siquiera o tenían una concepción del tiempo. Pero ¿cuándo he dicho yo que universalmente los filósofos hayan entendido el tiempo así? Yo no he dicho todos los filósofos. ¿Acaso no has escuchado lo que acabas de oír? Esto ya no es un problema de que no sepas filosofía o de que no sepas física. Esto es un problema de que no sabes escuchar lo que se te acaba de decir. Y por eso caes en continuos hombres de paja. En todo caso, cuando hablaba de que muchos filósofos entendían que había tiempo en la medida en la que había cambio, estaba pensando concretamente en el doctor en filosofía William Lane Craig, que ha escrito mucho precisamente sobre el tiempo, y en cómo él mismo explicaba que en el debate sobre la naturaleza del tiempo existía la corriente que lo hacía depender del cambio. There are many debates about the nature of time, whether time is a substance that exists or whether time is a relationship of change. Y por cierto, esto nos lleva a la breve conversación que tuve con el personaje en los comentarios de mi vídeo. Él comentó en mi vídeo que mi definición de tiempo implicaba un sucesionismo de eventos en los cuales opera la materia, y me preguntaba cómo aplica entonces el tiempo a la energía. En respuesta, yo le pregunté en qué momento exacto del vídeo he dicho que mi definición de tiempo implique un sucesionismo de eventos en los cuales opera la materia. Y evidentemente no me lo dijo, sencillamente porque en mi vídeo yo ni digo ni implico tal cosa. Como mucho, la idea del tiempo de la que hablo en el vídeo implicaría que haya cambio, pero no necesariamente un cambio en materia. Además, de manera absolutamente estúpida, este sujeto insiste en que la idea del tiempo que yo expreso en mi vídeo está atada a los metros, o que tiene algo que ver con los metros, cosa que yo no digo ni insinúo en ningún momento del vídeo. Esto nos presenta el uso que este tipo le está dando al tiempo. Básicamente está sacando el tiempo de la ecuación de la velocidad que implica el movimiento o el desplazamiento o la sucesión de eventos, porque el tiempo, la velocidad implica este desplazamiento y aquí se implica el tiempo también, y el desplazamiento se puede ver como una sucesión de eventos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se saca gratuitamente al tiempo de esta ecuación y se dice, pues el tiempo es esa sucesión de eventos. Lo que nos dice que el tiempo es ese desplazamiento se aplica a objetos, que se aplica a materia, y entonces el tiempo es igual a los metros. Y finalmente él da su estúpida definición de tiempo que por algún motivo él piensa que es mejor porque está ligada a la energía. Me puse a pensar, bueno, ¿y qué tal si el tiempo, en lugar de depender de la materia, depende de la energía?
Él piensa en sus delirios místicos que su definición de tiempo es mejor porque piensa que mi definición de tiempo tiene que ver con la materia y con los metros, algo que él se inventa totalmente. Según lo que yo he dicho del tiempo, para que haya tiempo bastaría con que haya cambio. Ese cambio también podría ser en la energía, o incluso en cualquier cosa inmaterial. De hecho, como ya he explicado, William Lane Craig, que es teísta y que por lo tanto no es en absoluto materialista, también emplea esta definición de tiempo ligada al cambio. Y de hecho él cree que Dios no es inmutable y que por lo tanto hay cambio en Dios. Es decir, cree que hay cambio en algo que es inmaterial. Pues ya está, esta idea de tiempo ligada simplemente al cambio no tiene por qué tener nada que ver ni con la materia ni con los metros. En parte lo que pasa aquí es que este sujeto insiste en acusarme de materialista y de cientificista. El cientificismo, nótese también, va a estar fuerte aquí. Consideraré, ya que es un cientificista, una cosa que aquí hay que tomar en cuenta es el substrato de este tipo. Este tipo es materialista. Y sé que esto va a hacer reír bastante a gran parte de mi audiencia. Porque curiosamente, entre los ateos, si de algo no tengo fama yo, es de cientificista. Más bien tengo fama de lo contrario. He sido abiertamente crítico con cientificistas como Mauricio Schwartz, especialmente respecto al tema del cientificismo y respecto a las críticas que le hacía a mi amigo Enric, de Adictos a la Filosofía. Y respecto al materialismo, precisamente en mi conversación con Enric y Guineo Analítico, dejé claro que no defiendo esa posición. Pero evidentemente este individuo prefiere atacar a un hombre de paja, atacar a una caricatura de lo que él piensa que yo soy. Como no soy teísta, pues ya da por hecho que soy un cientificista y un materialista, y además no ataca a nada de lo que literalmente estoy diciendo porque no entiende nada de lo que literalmente estoy diciendo. Solo os he dado un par de ejemplos de frases mías que él tergiversa para poder atacarlas atacando a un hombre de paja. Evidentemente os podría dar muchísimos más ejemplos en ese directo de 6 horas. Pero confío que con esta pequeña muestra, con esta punta del iceberg, ya haya quedado claro el ridículo nivel de este personaje. Y bueno, he hecho este vídeo porque personajes como este deben ser realmente aplastados. Como he explicado, por esa confianza excesiva que tiene en sí mismo y por esa actitud extremadamente arrogante que le lleva a insultar a todo el que no piense como él, al final este tipo de personajes se convierten en abusones que acaban rodeados de personas que tienen miedo a llevarles la contraria. Y lo que hay que hacer es decirles directamente que están diciendo gilipolleces y que no tienen ni puta idea de lo que están diciendo. Pues bien, confío en que os haya gustado el vídeo y nada más que decir. Hasta la próxima.